Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio bastante técnico de la mano de Fernando Espí, psiquiatra, residente en Estados Unidos y una eminencia también en el podcast, con su podcast El Último Humanista. En este episodio vamos a hablar de la terapia electroconvulsiva, de lo que es realmente, dar un poco de luz porque hay cierta leyenda negra acerca de este tipo de terapia. Pero además hablaremos de temas tan interesantes como la lobotomía, la estimulación cerebral profunda, las trepanaciones, la aparición de los primeros psicofármacos, como la clorpromazina, también de la clozapina, que es uno de los fármacos más potentes a nivel antipsicótico, y todo esto en este pequeño episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo. Ya estamos con Fernando Espí, otra vez más. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas, Pablo. Encantado de estar de vuelta aquí en tu podcast. Bueno, antes que nada, recordar quién eres, porque muchos te conocerán por tu canal de podcast también, El Último Humanista, o por haber participado en este programa, pero aún así, para los que no te conozcan, si puedes describirte un poco a nivel profesional. Sí, yo soy un profesor asistente, es lo que se llama el rango de medicina en la Universidad de Harvard, la Facultad de Medicina de Harvard, y soy psiquiatra en el Hospital McLean, que es el hospital psiquiátrico, por decirlo de una manera, aquí de Massachusetts, uno de ellos. Y bueno, pues trabajo concretamente en neuromodulación, que es pertinente al tema que vamos a hablar hoy con la terapia electroconvulsiva, pero yo trabajo en terapia transcraneal magnética, que es un avance, ¿no?, dentro de esta neuromodulación de los últimos años. Y bueno, también tengo un interés en psicodélicos, que hemos hablado un audio al respecto, y en psiquiatría general. He trabajado mucho también en enfermedad mental severa, del cual tenemos otro audio aquí también, en La mente y sus cicatrices. Y bueno, y también he trabajado en trauma también. O sea que, Sí, bueno, y los que nos quedan todavía. sí, sí. Entrando un poco en el tema que nos concierne la entrevista de hoy, ¿qué es la terapia electroconvulsiva? La terapia electroconvulsiva es un tratamiento de los más antiguos que tenemos en psiquiatría. De hecho, es desde antes de la terapia electroconvulsiva existía ya una terapia de shock, que se utilizaba la química para producir convulsiones. Pero bueno, la terapia electroconvulsiva existe desde 1938 oficialmente. Es un tratamiento, como decimos, más antiguo que los tratamientos psicofarmacológicos. Y se ha mantenido, ha durado en el tiempo, vamos, tiene ya prácticamente 80 años esta terapia, y bueno, consiste en la utilización de la electricidad para producir convulsión. Pero la terapia es, o sea, el objetivo, el tratamiento no es la electricidad, el tratamiento son las convulsiones. Y uno dirá, ¿y por qué las convulsiones ayudan en psiquiatría? Pues eso se sabía porque la gente que tenía epilepsia y problemas mentales, como síntomas psicóticos y depresión, veían que después de un episodio convulsivo mejoraban los síntomas psiquiátricos. Entonces, pues la gente empíricamente vio decir, bueno, pues entonces las convulsiones ayudan con los síntomas psiquiátricos, con los síntomas mentales, y se veía que sí, se veía. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a intentar producir convulsiones en pacientes y a ver si mejoran. Entonces, primero se intentó con un agente químico que se llamaba cardiazol en Europa. Aquí le llamaban metrazol en Estados Unidos, y se veía que esas convulsiones ayudaban, pero claro, el tratamiento químico para producir convulsiones producía efectos secundarios y era más arriesgado. Entonces, pues se empezó ya digamos, los ámbitos científicos, decir, bueno, y si lo hacemos con electricidad, pero nadie se atrevía. Entonces, pues bueno, llegó una persona que se llamaba Ugo Cerletti en Italia, que junto con Lucio Vini, que era su estudiante,
pues empezaron a investigar esto y bueno, primero con perros y luego pues al final vieron que más o menos la dosis para una persona la tenían más o menos preparada ya y fue una noche, de hecho, en la estación de Termini de Roma, un paciente que venía de Milano con síntomas psicóticos graves, una esquizofrenia, ¿no? Lo llamamos esquizofrenia y se atrevieron a tratar al paciente y bueno, el paciente dio buenos resultados y de ahí pues ya fueron sacando más casos, lo presentaron en la Sociedad de Neuropsiquiatría, creo, del momento, no me acuerdo en qué congreso lo presentaron, pero ya esto pues se estableció como tratamiento. El tratamiento ya se extendió a toda Europa y a Estados Unidos. ¿Y por qué funciona? Esto es un poco la pregunta del millón, ¿no? Como dicen. En realidad sabemos que funciona, pero seguimos sin entender cuál es el mecanismo. Entonces tenemos varias hipótesis. Una de las hipótesis es liberación de neurotransmisores, porque bueno, en psiquiatría muchas veces se ha explicado la respuesta a los tratamientos a través de los neurotransmisores, sobre todo con la era de la psicofarmacología, ¿no? En la que todavía estamos un poco en esta era de la psicofarmacología. Y entonces se ha visto bueno, que se produce una liberación de neurotransmisores de dopamina, serotonina, norepinefrina, que son los neurotransmisores que juegan un rol importante en la emoción y en el procesamiento mental. Entonces, pues bueno, esa es la teoría más aceptada. Pero lo que se ha visto también es que las convulsiones podrían tener una especie de reseteamiento, ¿no? Como utilizando un anglicismo, en lo que es la electricidad del cerebro, que es lo que nos interesa ahora. Ahora estamos intentando entender cada vez más el cerebro eléctrico, porque el cerebro es principalmente eléctrico, y también lo que llamamos la neuroplasticidad, que es como la formación de nuevas conexiones neuronales, de nuevas dendritas. O sea, las neuronas no se regeneran tanto, pero sí que se puede regenerar las dendritas, ¿no? En las neuronas tenemos los axones y las dendritas, que es cómo se comunican las neuronas, y se ve que tiene un efecto favorecedor. Y además se ven proteínas que podrían favorecer y fomentar esta neuroplasticidad, como lo que se llama el Brain Derived Neurotrophic Factor, que se llama BDNF, que mucha gente que estudia la depresión conoce esta proteína, que cuando una persona responde al tratamiento se elevan los niveles en sangre o en plasma de esta proteína. Y también se ve que esto en terapia electroconvulsiva se produce, ¿no? Una elevación de esta proteína. Pero bueno, esta es una proteína que se utiliza como ejemplo, que probablemente hay otras proteínas que también tienen un efecto en la neuroplasticidad. Yo sé que esta es la más conocida. Y en animales, porque claro, en personas no podemos hacer biopsias del cerebro, pero en animales, sobre todo lo que sería en ratas de laboratorio y ratones de laboratorio, se ve que cuando se da modelos de terapia electroconvulsiva, se ve que sí que se forman nuevas conexiones neuronales. Entonces se fomenta la neuroplasticidad y esto pues se cree que es parte de la respuesta al tratamiento. Muy interesante. ¿Y para qué patologías utilizaríamos la terapia electroconvulsiva? Pues principalmente para la depresión. Es para lo que se utiliza, al contrario de lo que la gente piensa, ¿no? La gente piensa que esto es más para la psicosis, ¿no? Para las alucinaciones, para la esquizofrenia. No, el consenso más o menos dice que no ayuda tanto en esquizofrenia, aunque sí que se utiliza en esquizofrenia severa. Se puede utilizar como gente que no mejora con los tratamientos farmacológicos. Pero en lo que más se ha visto que ayuda y en lo que más se utiliza es en depresión, también en depresión bipolar, además, donde se piensa que podría incluso ayudar más. Y también, sobre todo, es un tratamiento de primera línea o, bueno, de segunda línea después de la benzodiazepina, pero que es de los más efectivos para lo que llamamos la catatonia. La catatonia es algo que se puede producir en depresión, en trastorno bipolar y en esquizofrenia, y es un síndrome que consiste en la inmovilidad, o sea, la persona no se mueve y además en un mutismo, ¿no? La persona deja de hablar y un estupor, está como desconectada de su entorno, la persona y de su realidad. Entonces, esto es lo que llamamos la catatonia. Y en catatonia pues puede ser una emergencia médica o psiquiátrica, pues la persona deja de comer, deja de moverse, al dejar de moverse se pueden dañar las proteínas musculares y hacer un fallo renal o deshidratarse, y entonces pues en esos casos cuando hay una catatonia severa, pues si no responde a la lorazepam, que es Orfidal, como le llaman en España, que es la... Es curioso que sea la primera línea de acción una benzodiazepina para la catatonia. Sí, porque la catatonia la gente lo ve como un síntoma negativo y entonces la gente diría, bueno, ¿por qué un síntoma negativo responde a un inhibidor, a un calmante, a una lorazepam? Pero la catatonia se considera un síntoma positivo, yo creo que lo hablamos en un audio Sí. anterior, y entonces la catatonia podría estar en lo que sería el neurocircuito psicomotor,
que estaría un poco más o menos, a grosso modo, entre la corteza frontal, la corteza temporal, piensan que también participa en la catatonia, y lo que serían los ganglios basales, como el caudado, el putamen, el globus pallidus, sería como que la corteza frontal, una de las hipótesis, la corteza prefrontal no puede inhibir la catatonia, y entonces este lorazepam ayuda a inhibir la catatonia, ¿no? Que sería como un síntoma positivo. Y entonces, pues por eso el lorazepam ayuda con la catatonia. Y si no, pues le damos terapia electroconvulsiva de forma empírica. No entendemos exactamente cuál es el mecanismo, pero es lo más efectivo que hay, sobre todo para casos resistentes al lorazepam. Pero en general, la terapia electroconvulsiva para lo que más se utiliza es en depresión y en depresión severa. O sea, sobre todo lo que sería una depresión que a veces llamamos depresión catatónica, otras veces llamamos cuando tienes síntomas catatónicos, otras veces llamamos depresión melancólica y muchas veces lo que llamamos la depresión con psicosis, ¿no? Que sería un trastorno depresivo mayor con psicosis o una depresión psicótica. Entonces la depresión donde hay alucinaciones, donde hay ideas delirantes, donde hay melancolía. La melancolía es como incapacidad para movilizar el afecto, donde la persona tiene un afecto totalmente plano e inamovible, o sea, le puedes contar el mejor chiste del mundo y no se ríe, no moviliza el afecto, y tiene un retraso psicomotor bastante exacerbado, donde no se levanta de la cama, no se mueve. Entonces ahí sí que la terapia electroconvulsiva es bastante efectiva. Y respecto al uso, la forma de realizar la terapia electroconvulsiva, ¿ha habido cambios en su forma de uso desde su creación en los años 30? A nivel, digamos, lo que es la esencia no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. O sea, el tratamiento consiste en producir convulsiones con el uso de electricidad. Que podemos hacer terapia convulsiva con químicos o con otros agentes, pero hoy en día lo que más se utiliza es la electricidad, porque entre otras cosas es pues lo más, digamos, lo que menos efectos secundarios tiene la electricidad, más que agentes químicos, ¿no? Que podría ser más peligroso. Pero el tratamiento no es la electricidad, el tratamiento es producir una convulsión. O sea, lo que queremos es producir una convulsión. Entonces, eso no ha cambiado, eso sigue siendo lo mismo. La convulsión dura entre 20 y 60 segundos, es lo que queremos, y entonces antiguamente, pues se medía. Lo que ha cambiado a lo mejor es la forma en la que lo administramos. Pues antiguamente se administraba esto sin anestesia. Sin anestesia, o sea, tenía que ser desagradable para la persona. Claro, porque tienes la convulsión, la tienes físicamente una convulsión, entonces claro, se pueden producir dislocaciones de hombros, se puede producir alguna fractura, entonces había que sujetar a la persona, que es lo que se ha visto en las películas de Hollywood, ¿no? Se ha dramatizado un poco en esto en algunas películas, ¿no? En las que se esto como una tortura, como una. Igual por eso está un poco denostado en el imaginario Está un poco colectivo. denotado por la imagen de una persona haciendo una convulsión, ¿no? En una convulsión se te van los ojos, la mirada se va para atrás, ¿no? Entonces se te quedan los ojos ahí como blancos, como se ve en la película, y luego tienes una contracción de la mandíbula, ¿no? Una contracción tónica de la mandíbula de todo el cuerpo, una contracción así fuerte, y entonces luego empiezas a lo que se llama una convulsión, tiene la fase tónica y la fase clónica. Entonces, en una convulsión generalizada tienes una contracción generalizada y luego movimientos clónicos, ¿no? Que se va moviendo todos los miembros, las manos, los brazos. Entonces, claro, eso es algo dramático desde el punto de vista visual. Entonces, ahora mismo utilizamos anestesia y un relajante muscular, un paralizador muscular para que no se produzca eso. Entonces, es un tratamiento aburrido desde el punto de vista visual, pero porque no se ve nada. A veces le ponemos una banda en el brazo para que se vea la convulsión en la mano y poder medirla clínicamente, aunque la medimos ahora con un electroencefalograma, y entonces pues ahí tienes una idea más precisa de lo que ha durado la convulsión, más que contar los segundos con la convulsión clínica o el movimiento clínico. Pero en algunos sitios pues se utiliza eso también para comparar la convulsión, digamos, física o clínica con la que te mide en el electroencefalograma. Y bueno, antes se utilizaba más en psicosis, en esquizofrenia, ahora se utiliza más en depresión, y como decíamos antes, depresión severa, depresión bipolar, depresión psicótica, depresión melancólica, depresión catatónica, y sobre todo en ideas suicidas. Gente con intentos de suicidio muy graves, comportamientos suicidas muy graves, se ha visto que es bastante efectivo, entonces ahí la indicamos bastante también, y esa es la principal indicación, es depresión. Y al principio era la electricidad bilateral, ahora hacemos unilateral en muchos pacientes, que es solo un lado porque tiene menos efectos secundarios, aunque se piensa que es menos efectiva. Y otra cosa que se ha estudiado más recientemente es, en lugar de dar la electricidad y producir las convulsiones en el lóbulo temporal, que es lo que te produce la convulsión tónico-clónica generalizada, que todo el mundo conoce. Sí, como las de la epilepsia. Sí, ahora se está intentando investigar más, producir una convulsión en el lóbulo frontal. Entonces, hay como dos tipos de epilepsia. Bueno, hay muchos tipos de epilepsia. La epilepsia te puede dar en cualquier parte del cerebro.
Pero en el lóbulo temporal es donde está la epilepsia tónico-clónica, por decirlo de una manera, la convulsión tónico-clónica. En la corteza frontal no sería tan motora y entonces pues hay gente que dice, algunos estudios, que podría ser igual de efectiva. Pero bueno, en la mayoría de los centros y en el centro donde yo trabajo se sigue utilizando el lóbulo temporal y aunque se empieza unilateral, la mayoría de las veces se acaba dando bilateral porque es más efectivo así, ¿no? Porque los pacientes normalmente tienen una sintomatología bastante grave y acaba dándose así. Y antiguamente se daban 6 12 tratamientos y se paraba y ahora se hace más, lo que veo yo, una especie de disminuyendo el número de tratamientos. Entonces, 3 tratamientos a la semana durante 12 semanas, luego bajas a 2 tratamientos a la semana, un tratamiento a la semana y así se ve que la respuesta al tratamiento se consolida más, es más duradera. Entonces, yo creo que depende del centro, ¿eh? Porque hay centros de todo tipo, pero en mi centro, por lo menos, ahora mismo se acaban dando 20 tratamientos, o sea, se acaban dando más tratamientos. Bueno, parece que al revés de la lobotomía, esto ha sobrevivido al paso del tiempo, como has dicho. ¿Qué nos podrías contar sobre la lobotomía? ¿Qué era y por qué se dejó de usar? Sí, la lobotomía es otro tratamiento de los más estigmatizados por la historia de la psiquiatría, pero en realidad, obviamente, cualquier persona que tenga un poco de sentido común y conocimiento de la historia, le costaría mucho encajar que la lobotomía sea algo que lo hicieran unos médicos sádicos que le quieren torturar a sus pacientes. O sea, es que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Entonces, la lobotomía al principio no se llamaba lobotomía, se llamaba leucotomía. Y esta leucotomía frontal, la teoría de la depresión y del trastorno obsesivo-compulsivo era que había hiperactividad en la corteza prefrontal, que hoy en día se sabe que es así, porque los estudios de neuroimagen ven esta ruminación, esta circulación, hiperactividad de la corteza prefrontal, sobre todo en el tratamiento obsesivo-compulsivo, porque en la depresión también a veces la gente se vuelve como está todo el rato volviendo con pensamientos negativos, ¿no? Entonces, este Egas Moniz era un neurólogo que junto con Pedro Lima, que era un neurocirujano, pensaron, bueno, si hacemos una ablación de la sustancia blanca de la corteza prefrontal, por eso se llama leucotomía, porque es sustancia blanca, leuco es blanco, ¿no? En griego, creo. Y entonces una tomía es una incisión de la sustancia blanca, eso es lo que significa leucotomía prefrontal. Entonces, pues le hacía una cirugía, una incisión a través en los dos lados de lo que era la corteza prefrontal, en lo que sería el cráneo, en la parte lateral, por encima de la órbita, pero lateral, y ahí pues hacía una incisión. Entonces, claro, eran casos muy selectos, se presentaron, se vieron que los pacientes mejoraban en casos muy graves de depresión severa y trastorno obsesivo compulsivo y se presentaron unos casos, muy pocos casos. Se piensa que estaba inspirado por lo habían hecho primero en unos chimpancés en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Entonces veían que el chimpancé, que era muy agresivo, se presentó un congreso en Londres donde se vio que mejoraban. Entonces, pues esto yo creo inspiró a poder hacerlo a unos pacientes y que mejorara esta agresividad. Y luego ya en Estados Unidos, este Walter Freeman, que era un neurólogo que había asistido a esa conferencia, él pensó que, bueno, que hizo una leucotomía prefrontal en Washington con la ayuda de un neurocirujano también y vio bueno, que tenía unos resultados positivos en cuanto a los síntomas que estaban intentando tratar. Pero vamos, yo no he leído el caso en concreto, pero él se le ocurrió que, claro, que como era un procedimiento tan complicado, acceder a la corteza prefrontal a través del cráneo, que se podía acceder a la corteza prefrontal a través del ojo, a través de la órbita, porque en la órbita hay un agujero que se puede entrar ahí por el ojo y que por ahí accedía a esa corteza prefrontal y que iba a ser un proceso pues mucho más sencillo y con muchas menos complicaciones. Entonces él practicó en su casa, cogió un picahielos, se compró un cerdo, un cráneo de un cerdo, y con ese cráneo de cerdo vio que podía acceder con un picahielos y con un martillete, un martillito, ¿no? Un mallet, que se dice en inglés, Sí, sí. a, a la corteza prefrontal a través de la órbita, a través del ojo. Entonces lo que le llamó la lobotomía, porque es el lóbulo frontal, se lo corta, órbito frontal, le llamó lobotomía órbito frontal, porque era a través de la órbita, a través del ojo. Entonces la operación era, te metías por el ojo, a veces lo hacían después de la terapia electroconvulsiva para no utilizar anestesia, el paciente todavía sedado, y luego lo hacían con anestesia y entonces entraba a través de la órbita y producía la incisión y solo quedaba pues o sea, en lugar de hacer una cirugía transcraneal, te evitabas acceder al cráneo. Entonces él pensó, bueno, esto tiene muchos menos efectos secundarios y sería mucho mejor hacerlo así. Si lo vamos a hacer, es mejor hacerlo así. O sea que, claro, como pasa en Estados Unidos, te iba en una furgoneta y se empezó yendo a todos los psiquiátricos porque decía, bueno, esto ya no es solo para la gente
no es un procedimiento caro, esto ya es mucho más barato y lo acabó haciendo a muchísimos pacientes donde no había una indicación clara y además acabó haciéndolo incluso a niños con conductas agresivas. A una de sus propias hijas o por el estilo, creo que se lo hizo. La cuestión es, ¿por qué se dejó de usar? Que me imagino como mala praxis ahí de hacérselo a todo el mundo pensando que había encontrado una panacea para síntomas psiquiátricos. ¿Qué pasaba con las personas lobotomizadas? ¿Qué Sí, efectos negativos tenían después? yo revisé una serie de casos de los años que se publicó en los años 50 y en aquel momento, en ese momento histórico, la gente pensaba, ostras, para tratamientos tan graves, porque claro, también hay que pensar que no había tratamientos efectivos, la psicofarmacología todavía no estaba desarrollada, entonces había gente que tenía síntomas muy graves con muchísima agresividad y muchísima violencia. Entonces lo único que había era pues camisas de fuerza y poco más. Meterlos en una habitación como vemos en algunas películas, en una seclusión total, habitaciones de estas que están como una habitación acolchada, una camisa de fuerza, pero claro, entonces dijeron, bueno, a ver si pudiéramos intentar, porque claro, había casos de violencia extrema, ¿no? Con, bueno, posibilidades de homicidios o de daños importantes. Y entonces se empezó a hacer, pero claro, se empezó a hacer demasiado porque decían, bueno, disminuye mucho la agresividad, se centraba mucho en la agresividad, es lo que vi yo en esos casos. Dice, disminuye mucho la agresividad y se veía una respuesta, pero lo que veían era que veía convulsiones, porque claro, al hacer una lobotomización, además de producir una pérdida en la voluntad, o sea que el paciente se quedaba un poco como lobotomizado, pues quiere decir que es donde están las funciones ejecutivas, que imagino que la audiencia que siga este podcast pues conocerá lo que son las funciones ejecutivas, pero es la capacidad para hacer planes, para planificar, hacer actividades voluntarias, para, digamos, funcionar. Entonces eso disminuía mucho, ¿no? El paciente quedaba incapacitado. Y luego además se podía producir complicaciones con epilepsias, convulsiones, incluso fallecimientos. Entonces era un tratamiento que vieron que no era, que era bastante arriesgado, ¿no? Entonces es como se dejó de practicar. Y luego, sobre todo, lo que terminó con el uso de este tratamiento es lo que llamamos la clorpromacina, que es un antipsicótico, el primero antipsicótico. Entonces, la psicocirugía cae en decadencia absoluta con el descubrimiento de la clorpromacina, y la clorpromacina es el primer antipsicótico, que es un antipsicótico que se descubrió, pues creo que se descubrió en Francia, de hecho. Y en los años 50 era un anestésico, se utilizaba para anestesia, pero se vio que los síntomas psicóticos en pacientes mejoraban también. Entonces, no se sabía por qué en aquella época. Ahora tenemos teorías bioquímicas de cómo funciona, pero en aquella época pues se veía que mejoraban las alucinaciones, las ideas delirantes y el marketing de la clorpromacina, que es el primer antipsicótico, la primera droga antipsicótica, se utilizaba como una lobotomía química, como decir, mira, tío, o sea, todo lo positivo de la lobotomía lo vas a tener con esto, pero además no tienes que hacer la cirugía y todas las complicaciones que tiene la lobotomía. O sea, este fue el marketing, con lo cual eso nos dice que desde el punto de vista histórico, en los años 50 se pensaba que la lobotomía tenía efectos positivos, pero tenía efectos negativos también. Entonces la gente no estaba cómoda con eso y entonces se vio que los síntomas podían mejorarlos con la clorpromacina y ese fue un poco el fin de la psicocirugía de los años 50. No obstante, la psicocirugía no ha desaparecido, como mucha gente cree. Se hacen en torno a unos 100 casos de psicocirugías al año en Estados Unidos, entre 10 a 20 en Inglaterra, entre 10 a 15 en Suecia, en Rusia no sabemos cuántos, pero sabemos que se hace en Rusia también. Entonces se sigue haciendo la psicocirugía, pero es solo para casos muy extremos de gente que está sufriendo muchísimo y que no responde a los tratamientos convencionales, sobre todo en el trastorno obsesivo compulsivo y a lo mejor en algunos casos de depresión severa. Yo nunca lo he visto. Yo sé que en trastorno obsesivo compulsivo muy severo, muy resistente al tratamiento, sí que se sigue utilizando y bueno, yo no he visto casos, pero he conocido algunos casos. Y luego también tenemos la estimulación cerebral profunda, que no sé si conoces este tratamiento, No. poner como una especie de marcapasos en el cerebro y entonces este marcapasos libera un impulso eléctrico en estructuras subcorticales cerebrales. Y esto sí que se sigue. Yo he visto algunos casos, vamos, yo tuve una paciente que se indicó, o sea, todo el equipo le indicó en trastorno obsesivo compulsivo. Yo he visto un par de casos. Y bueno, es algo que está en investigación y se piensa que es un poco el futuro de la psiquiatría, junto con la terapia transcranial magnética, que es tratar el cerebro con una bobina magnética donde podrías acceder al cerebro, por lo menos a las partes superficiales del cerebro, sin tener que hacer ningún tipo de cirugía, ¿no? Que es a lo que yo me dedico hoy en día. Es muy interesante. Pero ya por el otro lado, ¿hay precedentes de neurocirugías o psicocirugías inútiles
o procedimientos que venían de la propia superstición, por ejemplo? Bueno, yo creo que una de las cosas que estábamos hablando antes de hacer el podcast es las trepanaciones. Las trepanaciones consiste en utilizar pues una herramienta afilada para hacer un agujero en el cráneo, y esto se han practicado en culturas neolíticas pues desde hace 7.000 o 10.000 años, pero en realidad no sabemos por qué las hacían, porque no hay documentación escrita de por qué se hacían estas trepanaciones. Entonces, pues la hipótesis siempre ha sido que era un tratamiento espiritual y religioso. Sabemos que algunos casos sobrevivieron porque había reosificación de donde habían hecho el agujero, pero no sabemos cuál era la utilidad, no sabemos si eran por... En principio, esto hoy en día en neurocirugía se puede hacer para lo que se llama una hemorragia, ¿no? Cuando hay una hemorragia intracerebral que aumenta la presión intracraneal, hay que hacer una trepanación. O sea, que hoy en día hacemos trepanaciones, pero hacemos trepanaciones para drenar la hemorragia que está aumentando la presión intracraneal, porque si aumenta la presión intracraneal, el cerebro se hernia a través de lo que se llama el agujero que está a nivel de las cervicales. Entonces se produce una herniación, y esa herniación produce un coma y te muere. Entonces, pues tienes que hacer una... La base del cerebro se estrangula con el propio hueso, ¿no? Se estrangula, claro. Entonces tienes que hacer una trepanación para drenar la sangre. Entonces, alguno diría, bueno, pues a lo mejor eso ya se sabía en aquella época y podían hacerlo, pero no sabemos. Mira, la respuesta yo creo más sensata que podemos dar sobre las trepanaciones es que no tenemos ni idea de por qué hacían trepanaciones. Y sí que sabemos que alguno sobrevivió a esas trepanaciones. Claro, es que yo me imagino que hacer un tajo en el cerebro y dejarlo abierto a los elementos, eso como cicatriza. Pues, hombre, yo imagino que la mayoría de la gente se moría de una infección, obviamente. ¿No? O sea... Claro. Pero sabemos que algunos casos sobrevivieron. Entonces tampoco sabemos. Sabemos que sobrevivieron porque había una osificación posterior a la trepanación, o sea que como que cicatrizó en cierto modo. Entonces, pues sobrevivieron. ¿Cuántos sobrevivieron? Pues no lo sabemos tampoco. O sea, y tampoco sabemos si era... Bueno, si alguno en el audio lo sabe exactamente, pero vamos, como no había escritura hace 7.000, 10.000 años, pues no sabemos cuál era la función. Pero vamos, se ha dicho que era un tratamiento espiritual, pero tampoco sabemos si era un tratamiento espiritual. En el siglo XX, XXI, la lobotomía no era una cirugía inútil. O sea, era una cirugía que tenía una misión, que era hacer un tratamiento de unos síntomas. O sea, claro, los efectos secundarios no compensaban la cosa. En cuanto salió la clorpromazina de los antipsicóticos, sustituyó inmediatamente ese tratamiento, pero que no se hacía de forma sádica. Vamos, el que piense que los médicos querían hacer tratamientos sádicos para torturar a sus pacientes es una persona que no tiene... Para convertirles en zombies o algo por el estilo. Una persona que no tiene ningún conocimiento ni de la historia de la medicina ni de la historia en general. O sea, es que ninguna autoridad habría probado un tratamiento así, ¿no? O sea, la gente, además, aunque fueran unos psicópatas, o sea, ¿qué objetivo tiene tú torturar a tu paciente? ¿Cuál es tu beneficio? O sea, aunque seas un psicópata, no tiene ningún beneficio. Vamos. Entonces podemos entender que la terapia electroconvulsiva es segura, si se usa de forma adecuada, obviamente. ¿Cuál es la mayor peculiaridad que tiene? La terapia electroconvulsiva, la mayor peculiaridad... Se podría decir que es, en principio, para casos severos que no responden a tratamientos convencionales, es la terapia que se considera más efectiva. La evitamos porque, más que las convulsiones, lo que nos preocupa es la anestesia. Porque uno diría, bueno, hoy en día con anestesia es mejor porque no tienes dislocaciones de hombro o una fractura. Pero al mismo tiempo la anestesia tiene un riesgo de muerte de uno de cada, no sé si es uno de cada 1.000 casos o uno de cada 10.000 casos. No sé cómo está ahora mismo la cosa, es un riesgo bastante bajo, pero hay un riesgo de mortalidad por la anestesia. O sea, por la anestesia que lo utilizamos para mitigar las convulsiones, para no ver las convulsiones. Pero en general, en casos severos, es la terapia más efectiva por el consenso de la psiquiatría y de la ciencia, porque tampoco tenemos estudios comparativos de terapia electroconvulsiva frente a psicofarmacología en un doble ciego, en un ensayo doble ciego, ¿no? Pero por consenso, por empirismo clínico y por, digamos, consenso de la psiquiatría, pensamos que es la terapia más efectiva para los casos severos. Yo creo que esa es la principal peculiaridad que tiene la terapia electroconvulsiva. ¿El efecto es más potente que un psicofármaco? Pensamos, o sea, no tenemos estudios diciendo, venga, vamos a darle a priori a una persona con los mismos síntomas un fármaco o una terapia electroconvulsiva, el cual es más efectivo. A lo mejor ahí podrían ser igual de efectivos, pero la terapia electroconvulsiva es que la reservamos para los casos que no responden a fármacos. Y en los casos que no responden a fármacos, sobre todo en depresión,
como decimos, es depresión bipolar o unipolar, es la terapia más efectiva que tenemos. Como primera línea de tratamiento no se hace, entonces no sabemos si sería igual de efectiva que el fármaco, pero para la gente que no responde a fármaco, esta terapia es la más efectiva que hay. Y bueno, esto ya por curiosidad personal, ¿cuál es el antipsicótico más potente que hay? ¿La clozapina? La clozapina es como la terapia electroconvulsiva de la depresión, por decirlo de una manera, porque en esquizofrenia no se utiliza tanto la terapia electroconvulsiva. En esquizofrenia, para la gente que no responde a tratamientos convencionales y a fármacos, sobre todo cuando no ha respondido a 2 fármacos, sabemos que si te damos un tercer antipsicótico que no sea clozapina, las posibilidades de que responda al tratamiento son muy bajas. Y entonces con clozapina sabemos que las posibilidades de respuesta cuando no ha respondido ya a 2, 3 o 4 fármacos es de un 50%, con lo cual es una posibilidad de respuesta al tratamiento bastante alta comparado con los tratamientos convencionales o con dar más antipsicóticos o un tercer o un cuarto antipsicótico o incluso combinaciones de antipsicóticos. Entonces, podríamos decir que en casos severos que no responden a tratamientos antipsicóticos o tratamientos convencionales, la clozapina es el tratamiento más efectivo que nos queda como última posibilidad. Pero potente, si te refieres potente a incisivo o que actúa en los receptores, porque muchas veces en psiquiatría potencia se refiere a la afinidad por los receptores dopaminérgicos tipo 2, que es donde tiene la acción antipsicótica. La mayoría de los antipsicóticos se piensa que está ahí. Entonces ahí los más potentes son tratamientos como el haloperidol, que son los que tienen mayor afinidad a los receptores dopaminérgicos. La clozapina, sin embargo, tiene una afinidad muy baja o incluso ni siquiera tiene acción en los receptores dopaminérgicos, actúa en receptores serotonérgicos, que la gente a veces dice, ¿y por qué? Entonces, si la esquizofrenia es un problema de la dopamina, y digo, no, es que la esquizofrenia no se entiende por qué. La clozapina tendría poca potencia, nada de potencia en los receptores dopaminérgicos, pero sin embargo se considera el tratamiento más efectivo. Curioso, ¿no? Había oído que la clozapina hace engordar, pero a una velocidad brutal. Sí, porque la clozapina tiene mucha afinidad por los receptores histamínicos, que es lo contrario al haloperidol. El haloperidol no tiene prácticamente afinidad por los receptores histamínicos. Entonces, al bloquear los receptores histamínicos, que eso pasa con la difenhidramina o con la clorpromazina, que es como el primer antipsicótico, no se sabe muy bien el mecanismo, pero en principio se piensa que lo que hace es aumentar el apetito o inhibir la capacidad de saciación. Y entonces, pues, tiene un efecto secundario de ganancia de peso, que es lo que llamamos el síndrome metabólico, que se ve mucho en antipsicóticos de baja potencia o se ve más, sobre todo, en lo que se llaman los antipsicóticos de segunda generación, que son los que se recetan hoy en día con más frecuencia, ¿no? Como la olanzapina, Ciprexa le llaman en España, la risperidona también se ve, aunque menos, pero se ve sobre todo en eso, en olanzapina y en la quetiapina, que le llaman Seroquel aquí, que se utiliza para dormir muchas veces y eso tiene más posibilidades de ganancia de peso y de síndrome metabólico. Te quería preguntar también si hay mitos acerca de la terapia electroconvulsiva. Por eso que te comentaba de la mala prensa que podía tener de cara a la opinión pública, esa imagen del electroshock. Se podría decir que el mayor mito está relacionado con el cine, donde se ha visto que en el cine muchas veces se ha utilizado esto como tortura y se ha creado como una leyenda negra de la terapia electroconvulsiva donde la gente que no conoce la psiquiatría pues muchas veces dice, tío, ¿se hace todavía eso? ¡Qué barbaridad! Y la gente a veces se sorprende, pero yo creo que es todo pura leyenda negra. ¿En qué películas se utilizaba? Bueno, en la mayoría del cine de terror se ve la terapia electroconvulsiva y la lobotomía, ¿no? Que yo creo que esto es algo que se ve sobre todo en la novela de Alguien voló sobre el nido del cuco, que luego hubo una película con Jack Nicholson que se llamaba así, Alguien voló sobre el nido del cuco. Y entonces en esto hay un personaje que se llama Murphy, que es un poco, yo diría que tiene un trastorno de la personalidad, pero no es una persona que tenga depresión, que nunca harías terapia electroconvulsiva para trastornos de personalidad porque no tiene ninguna efectividad. Y esta persona que tiene más un trastorno de personalidad antisocial, que incumple la ley, que no sigue las normas, acaba en un psiquiátrico por alguna razón, cuando esta persona en realidad tendría que más que cumplir por los delitos que ha tenido. Y entonces le dan para comportamiento terapia electroconvulsiva, así como castigo, y luego le hacen una lobotomía. Como esa película ganó el Oscar a Mejor Película, pues ha quedado en el inconsciente colectivo y sale mucho en películas de terror también. El personaje se quedaba como un zombie, como... Se quedaba como un zombie. Sí, como un zombie, que bueno, imagino que claro, la lobotomización pues te produce una pérdida de las funciones ejecutivas y bueno, hoy en día a nadie se le ocurriría hacer eso. Cuando hacemos psicocirugía, lo que se hace es una ablación
de una cingulotomía, que es lo que se llama la corteza anterior cingular, que es lo que conecta los dos hemisferios. Ahí se hace una pequeña ablación, o a veces en el caudado, o a veces en una área subcortical que se llama el globus pallidus, en lo que se llama la cápsula interna, que es una sustancia blanca que hay en el globus pallidus, entre el globus pallidus externo e interno. Ahí se hace una pequeña ablación y tiene muy pocos efectos secundarios. Cuando se hacen casos extremos en trastorno obsesivo compulsivo hoy en día, que es algo muy, muy raro, vamos, que yo nunca lo he visto, pero que sí que me consta que se produce. Pero ahí lo que hacían era una lobotomización de la sustancia blanca de toda la corteza frontal, y eso sí que producía unos síntomas así que te podría dejar como un zombie. Imagino, o sea, que yo nunca lo he visto eso, pero que imagino que sería así. Pero vamos, nada que ver con la realidad. O sea, eso de que la terapia electroconvulsiva se podría utilizar como tortura... No hay registros de eso, ¿no? En la realidad. No tiene sentido. O sea, eso es como si yo te digo ahora, oye, se hacía psicoterapia para torturar a la gente, pero dices, bueno, pues, vamos a hacer psicoterapia para torturar a la gente. O sea, lo que sí que hay registros es que se utilice la electricidad como tortura. Y yo imagino que alguno que no entienda mucho del tema lo ha interpretado como que utilizaban terapias electroconvulsivas como tortura, alguno que se haya creído el mito, pero no tiene ningún sentido hacer terapia para torturar a la gente. ¿Cómo vas a darle terapia? O sea, el mero concepto de terapia, ¿cómo va a ser una tortura, una terapia? Bueno, utilizar, es que no es lo mismo al final, utilizar una descarga eléctrica en la cabeza que no es terapia electroconvulsiva. Podría ser, lo que a lo mejor se refiere a veces es que había ingresos involuntarios de presos políticos, y que muchos presos políticos, se les considera presos políticos como pacientes psiquiátricos, que se ha denunciado la Rusia comunista y la España franquista y algunos regímenes autoritarios, como que ingresaban en los psiquiátricos a los presos políticos y les hacían tratamientos involuntarios, incluyendo terapia electroconvulsiva. Puede haber ocurrido, no conozco la literatura, pero vamos, que no me extrañaría que casos de esos ha ocurrido. Y a veces se ha dado terapia electroconvulsiva involuntaria. De hecho, yo tuve un paciente que tuvimos que hacer terapia electroconvulsiva involuntaria. Al final no se la hicimos porque mejoró con los otros tratamientos, pero a un paciente que había intentado quemar su casa varias veces y los padres tenían mucho miedo de que vuelva a su casa, de una psicosis muy grave, y no respondía a antipsicóticos y no quería hacer terapia electroconvulsiva. Y al final, pues, si liberábamos al paciente de nuevo, teníamos miedo de que incendie su casa otra vez, o que la intente incendiar. Entonces, al final lo presentamos el caso a un juez, y el juez dijo, bueno, pues, si lo único que queda es esto, vamos a ir con esto. Al final tuvimos la suerte, entre comillas, de que el paciente empezó a mejorar con un tratamiento. Le cambió el tratamiento y mejoró, y no hubo que hacérselo. El paciente estaba de acuerdo al final. Cuando el juez dijo que había que hacerlo, el paciente no se resistía. Vamos. Muy, muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti por invitarme a esto. Pero bueno, yo lo que quiero un poco, en resumen, es un poco desmitificar la leyenda negra que hay en torno a la terapia electroconvulsiva. O sea, a nadie se le ocurriría, a lo mejor en la España franquista, alguno utilizaría el aparato para dar una descarga eléctrica a alguien y torturarlo, pero en la terapia electroconvulsiva el tratamiento es producir una convulsión. No se entiende por qué una convulsión mejora la salud mental, pero tenemos prácticamente 80 años de historia donde el tratamiento ha sobrevivido porque funciona en los casos más graves. Se reserva para los casos más graves. Tiene algunos efectos secundarios, como pérdida de memoria a corto plazo, aunque luego se recupera esta memoria, y luego el riesgo que conlleva la anestesia, y a veces puede producir dolor de cabeza o dolor mandibular o dolor muscular. Esos son un poco los efectos secundarios, pero es lo más efectivo que hay para gente que no responde a otros tratamientos convencionales, y en depresión muy severa con comportamientos suicidas muy graves, y en catatonia, depresión melancólica y depresión severa. Y el tratamiento, en el 99% de los casos, o 99,9% de los casos, es un tratamiento voluntario, donde el paciente sabe que eso es lo que le funciona y vuelve a pedir el tratamiento si lo necesita, o el paciente se discute con el paciente, se ofrece el tratamiento y el paciente está de acuerdo con el tratamiento. Si el paciente no responde al tratamiento, yo siempre les digo, mira, si te haces 2 o 3 tratamientos y no te gusta y no lo tolera, pues se deja de hacer el tratamiento. Es absolutamente voluntario el tratamiento. Y la mayoría de los pacientes terminan el tratamiento. Casi ninguno deja de hacer el tratamiento a mitad de tratamiento porque ve que le está funcionando. Con un poco de suerte, pues las terapias nuevas, como la terapia transcranial magnética, acabarán sustituyendo a la terapia electroconvulsiva para evitar la anestesia y los efectos secundarios que tenemos de pérdida de memoria, pero eso ya el tiempo dirá. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos pronto en otros episodios. Bueno, un abrazo a tu audiencia y gracias por invitarme. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que es fascinante hablar con Fernando Espí. Recordaros que ya está disponible mi último libro, Los malos viajes, los infiernos de la química, en tapa blanda, tapa dura y Kindle en Amazon. También recordaros que tenéis el correo electrónico lamentisuscicatrices@gmail para cualquier consulta, duda o proposición de tema.
Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.